Hermanos, los demás hermanos en Cristo, Dios me los bendiga, Dios los guarde, en el nombre del Señor Jesucristo, a todas las naciones. Estamos hablando de todas las naciones a nivel mundial, porque así me dijo Papá Dios que lanzar su palabra a su amada iglesia a nivel mundial. Le estamos hablando de aquí, de Río Bravo, Tamaulipas, México. Su hermano José Alfredo Pérez Rivas, evangelista por la gracia del Señor, me dio el propósito que me dio el Señor es hablarle a las personas inconversas para que se arrepientan y no se pierdan, porque no quiere que ninguna alma se pierda. Ese es el propósito que me dio. Y el otro propósito que me dio el discernimiento de los tiempos, desde el tiempo, de los tiempos, del tiempo, de los tiempos y medio tiempo del tiempo. Así me dijo el Señor, y me dio la cita de Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7, donde ahí dice el Señor que ahí habla de los tiempos, cómo se ha ido acabando este tiempo que le dio a Adán y Eva 1000 años por su misericordia, después de que se perdió la vida eterna por la desobediencia, por la obediencia al Padre, se perdió la vida eterna, y entonces le dio por misericordia 1000 años, que somos las últimas generaciones, nomás somos los últimos ya para que se acabe ese tiempo que le dio por misericordia a Adán y Eva, Papá Dios, el Dios Todopoderoso, Papá Dios para nosotros. Vamos a hablar, vamos a traer esta palabra. Vamos a empezar con, la primera predicación. Vamos a empezar con el principio de la creación, cómo formó Papá Dios su creación, cómo Él ha hablado de frente con su creación, cómo ha seguido hablando. Él ha seguido hablando en este tiempo me habló del tiempo de Adán y Eva hasta el diluvio. El diluvio es la franja, es una franja divisora que divide un tiempo que se acaba y otro que empieza. Estamos hablando del tiempo de Adán y Eva, que se acaba en el diluvio y empieza la ley y los profetas. Después del diluvio empieza la ley y los profetas. En el tiempo de la ley y los profetas se terminó, que es lo que viene en el Antiguo Testamento, se terminó el tiempo de la ley y los profetas, se terminó cuando vino anunciando Juan el Bautista la venida del Señor Jesús. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo que el Señor Jesús vino a establecer su reino aquí en la tierra para vida eterna, su reino espiritual. El Señor Jesús aquí vino a establecer su reino espiritual de hace 2025 años, 33 años antes de la cruz, antes de 2025. Él anduvo aquí, el Señor Jesús aquí, 33 años. A los 30 empezó a predicar, el tiempo señalado por el Padre para que empezara a predicar a los 30 años. A los 33 se fue a la cruz del Calvario a pagar el precio por cada uno de nosotros, para que todo el que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Es que Juan el Bautista es la línea divisora del tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. No estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia se acaba en el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia, el Señor va a venir a arrebatar su iglesia para irnos a las cenas de las bodas del Cordero, y esa es la línea divisora que termina el tiempo de la gracia, que empezó hace 2025 años y ya está a punto de terminarse. El Señor da las puertas por venir por su iglesia, y ya después ya no va a haber salvación como es ahorita. El tiempo de la gracia acaba y va a empezar el tiempo apocalíptico. El último libro apocalíptico, que es el tiempo de 7 años después del arrebatamiento, son 7 años que el Señor, así como Papá Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo que reinara aquí en la tierra, que viniera a establecer su reino espiritual para que todo el que crea en él no se pierda y tenga vida eterna. Así también le está dando el arrebatamiento, arrebata su iglesia el Señor. Vamos a la cena de los bodas del Cordero, y todo aquel que no quiso creer en el Señor Jesús se quedó, y va a pasar el otro tiempo. Son 7 años el reino que le está dando a Papá Dios, a Satanás, que el Señor lo reprenda, para que reine aquí 7 años y marque su gente que se va a llevar al infierno, su reino y el infierno. Y 3 años y medio la tribulación, los 3 años la ira del Señor. A los 7 años se termina el tiempo, viene la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor es la línea divisora que divide el tiempo apocalíptico y el tiempo del milenio. Esa es la que divide. Estoy dándoles así las líneas divisoras, porque después se las voy dando por predicaciones y con sus citas. Todo lo que voy a, pero esto es nomás para que tengan más o menos, analicen y piensen. Entonces les voy predicando desde el tiempo de Adán y Eva, y luego pasamos al de la ley de los profetas, y luego al tiempo de la gracia, y luego les voy al tiempo apocalíptico, lo que viene, y el tiempo del milenio, para terminar con el milenio, y luego empieza el tiempo de la vida eterna con en Cristo Jesús. Todos vamos a ir por predicaciones. Todo esto es revelación. El Señor me preparó en 1 año y medio. Mateo 24, ahí viene, Mateo 24, los 51 versículos. Ahí viene la terminación de este tiempo, las señales que va a pasar la iglesia,
y ahí vienen señales para el que se quede, que va a ser el tiempo apocalíptico, el tiempo que empieza y la terminación del tiempo. Por eso Mateo 24 Mateo 24, capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo, ese libro, ahí esos dos capítulos son proféticos, tienen que ser revelados por el Espíritu Santo. Ahí en Mateo 24, ahí empieza el arrebatamiento. Hay 4 citas ahí, hay 4 versículos ahí que hablan del arrebatamiento, pero está oculto, tiene que ser revelado por el Espíritu Santo, porque de allí nos lleva a otras citas. Y de ahí el Espíritu Santo nos va llevando a otras citas que están aquí en la misma Biblia, pero están ocultas. El mismo Espíritu Santo nos va llevando una cita y nos va explicando una cita y la otra cita. No a repetirnos lo mismo como en los evangelios, que está repetida la cita para que nosotros aprendamos, ¿no? Ahí nos va llevando de una cita a la otra, lo que sigue. El arrebatamiento son varias citas, el arrebatamiento está oculto, porque el arrebatamiento está oculto ante los ojos. Pero es bíblico, aquí está escrito en la palabra física, porque tiene que ser revelada espiritualmente por el Espíritu Santo. Es que aquí la palabra del Señor tiene dos, ya como les dije la vez pasada en el testimonio, tiene aquí dos mensajes. Aquí la Biblia tiene el mensaje físico y el mensaje espiritual. El mensaje físico es lo que se ve y el mensaje espiritual es lo que no se ve. Entonces ahí tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. El Espíritu, para revelar lo oculto, lo que viene aquí, el Espíritu, el mensaje espiritual, tiene que ser en ayuno y oración, apartándonos del pecado y la comunión con el Padre y leyendo la palabra, ¿verdad? Para poder recibir el mensaje espiritual. El mensaje espiritual no cualquiera lo va a entender, siempre tiene que ser en ayuno y oración, porque tiene que ser explicado por el Espíritu Santo, nuestro Maestro que mora en vosotros. Las líneas divisoras se lo dije, lo que es básico para que puedan entender. Vamos a empezar a predicar, a predicar la primera predicación del principio de los tiempos, cómo fue la creación y cómo trató Papá Dios, cómo ha hablado con nosotros y sigue hablando. Habló en el tiempo de Adán y Eva, habló en el tiempo de la ley de los profetas y sigue hablando en el tiempo de nosotros, en el tiempo de la gracia. Y Él sigue hablando, Papá Dios sigue hablando. Habla de muchas maneras, como lo dice en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Ha hablado de muchas maneras y de muchas formas. El Padre siempre ha hablado. Habla en sueños, habla en visiones, nos habla al corazón, nos habla su palabra, su voz lo escuchamos y siempre ha hablado de muchas formas. Nosotros somos los que no nos dedicamos a Él, no nos dedicamos en espíritu y en verdad, en ayuno y oración para poder escucharlo. Entonces vamos a ir conforme a la palabra, conforme con quien habla y con los que habla, y Él siempre ha hablado y va a seguir hablando. Y si ahora habla por medio del Señor Jesucristo y por los ministerios que preparó el Señor. Pero ¿qué ministerios va a hablar con el Señor? Los que los buscan en espíritu y en verdad, los que los buscan en ayuno y oración y se apartan de la inmundicia, se apartan del pecado para poder recibir al Espíritu Santo, porque Papá Dios es santo, nuestro Señor Jesús es santo y el Espíritu Santo que muere en vosotros es santo, y nosotros somos santificados con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, somos lavados con la sangre santa y preciosa. Cuando hacemos la oración de fe, estamos siendo lavados, perdonados, liberados, santificados en Cristo Jesús. Así que vamos a empezar con esta predicación. Vamos a empezar por las manos de Papá Dios y vamos a hacer una oración al Padre. Padre, amado Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos en sus santas y poderosas manos aquí para compartir este mensaje, mi Padre, este mensaje de revelación, este mensaje que usted nos ha dado para su amada iglesia, las naciones, Padre, y también para aquellas personas que no han recibido al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, también para que no se pierdan y se vayan a una vida eterna, Padre. Gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de lanzar esta palabra aquí, mi Padre, en su nombre, en el nombre de Jesús. Le pido, Señor, en el nombre de Jesús, que les abra el entendimiento a toda aquella persona que no lo ha recibido, que le abra el entendimiento, que les quite esa venda de los ojos, que Satanás, que el Señor lo reprenda, los tiene cegados, Padre, que les quite esa venda de los ojos para que vean el camino del Señor Jesús. Le pido, Señor bendito Dios, también que les destape esos oídos que los tiene tapados el enemigo, que los tiene tapados para que no oigan la palabra de verdad, porque el día que oigan la palabra de verdad van a ser libres y el enemigo no quiere. Es que en esta hora le pido, mi Señor, le pido que destape esos oídos, mi Padre, que destape esos oídos, porque tiene todo el poder y la autoridad desde el tercer cielo hasta los confines de la tierra, mi Padre. Usted tiene todo el poder y la autoridad. Le pedimos en el nombre de Jesús, mi Señor, que destape esos oídos a las personas que estamos acá en la tierra y que destape esos oídos a esas personas que los tiene Satanás cegados, los tiene cegados para que no escuchen su palabra de verdad, Padre, para que no sean libres. Destápeles esos oídos, Padre, para que reciban esa palabra, mi Señor. Hablándoles ese corazón, Padre, que también lo tienen endurecido por el enemigo, los tiene endurecido. Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene endurecidos sus corazones para que no reciban no reciban su palabra,
porque el día que le reciben su palabra van a ser salvos, van a ser libres, y el enemigo no quiere que reciban la palabra para que no sean libres, Padre. Le pido en el nombre de Dios que hablan de sus corazones, mi Señor, en donde quiera que estén escuchando esta palabra, que su palabra la reciban en su corazón, que la reciban, Padre, y que pongan los ojos en mi Señor Jesús para el camino al reino de los cielos, mi Padre. Porque como dice mi Señor Jesús, ahí en 14:6, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así es que mi Señor Jesús, quítale esa venda de los ojos para que pongan los ojos en el Señor Jesucristo, Padre, y sean salvos, sean libres de personas que no lo han recibido, Padre. Y en esta hora también le pido en el nombre de Jesús, Padre, a su amada iglesia, a cada uno de mis hermanos en Cristo, en todo el mundo, todos los que han recibido al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, porque esa es la iglesia del Señor, ese es el pueblo del Señor que está ahorita, cuando venimos al Señor, que usted ya no está dirigiendo espiritualmente, es nuestro Rey, ya nuestro Salvador, nuestro Dueño, nuestro Rey, Padre, nuestro Señor Jesucristo, en espiritual. Pero después lo vamos a ver físicamente, mi Señor. Es que en el nombre de Jesús le doy gracias por darnos la oportunidad, por darme la oportunidad y el privilegio de estar aquí compartiendo su palabra, mi Padre. Esta palabra de revelación, esta palabra que nos dio nuestro Maestro el Espíritu Santo para su iglesia amada, Señor, a nivel mundial, a las naciones, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, también en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, vamos a usar esa autoridad que nos ha dado, Padre, esa autoridad y ese poder que tenemos en su nombre, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda potestad del aire, todo principado, todo gobernante, todo hueste de maldad de la fin de este siglo, que quiere estorbar este mensaje, esta palabra, aquí donde estoy en mi casa. Reprendemos toda potestad del aire, aquí no tienen parte ni suerte, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. En el nombre, les estoy hablando en el nombre de Jesús, y no tienen parte ni suerte en la casa, cada casa están escuchando esta palabra, en el nombre de Jesús, en cualquier casa que están escuchando esta palabra, reprendemos toda potestad del aire, en el nombre poderoso de Jesús, los reprendemos, los atamos y los arrojamos al abismo. Se van al abismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús se van al abismo, y declaro libre esta casa, y cada casa están escuchando esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos libre de todo espíritu inmundo, todo demonio, libre en el nombre de Jesús. Y también porque aquí no tienen parte ni suerte, ni en la carne, ni hechiceros, ni gorreos, satanistas, ni adivinos. No tienen parte ni suerte aquí en nosotros, los que somos lavados con la sangre del Cordero, los hijos de Dios, los que somos reconciliados por la gracia y la verdad de Jesucristo. Tenemos autoridad en su nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos poder en su nombre. Aleluya. Y en esta hora también desatamos toda maldición, porque mi Señor Jesús, así como en la cruz del Calvario venció a Satanás, sus demonios y la muerte, están vencidos y derrotados, y le quitó poder a Satanás y le quitó autoridad, y nos dio autoridad a nosotros. Tenemos poder en su nombre. También Él vino a hacer todas las obras de Satanás, y tenemos autoridad en su nombre, en el nombre de Jesús, para desatar toda obra de Satanás, que toda maldición, condenación, atadura, hechicería, pactos religiosos, pactos satánicos, ritos religiosos y ritos satánicos que haya aquí en mi casa, o en mí, o en todos los que están escuchando esta palabra, este mensaje, cada casa y cada persona que está escuchando este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús, desatamos toda maldición, toda condenación, toda atadura, toda hechicería, pactos religiosos, pactos satánicos, ritos religiosos y ritos satánicos, o del hombre o generacional. En el nombre poderoso de Jesús, queda desatada y cancelada. Y nos declaramos libres en el nombre poderoso de Jesús. Libres en el nombre de Jesús. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, bendecimos aquí en mi casa, bendecimos a cada casa donde están ahorita escuchando esta palabra, y bendecimos aquí en mi casa también, bendecimos a toda mi familia, y bendecimos a todos mis hermanos que están escuchando esta palabra, y en el nombre de Jesús los bendecimos. Los cubrimos con la sangre de Cristo, declaramos paz y gozo en su corazón, paz en su casa, paz en su caminar, esa paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, que guarde su corazón y que guarde sus pensamientos siempre en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dueño y nuestro Rey. Y al Dios Todopoderoso sea la honra y la gloria. Amén y amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor bendito Dios. Gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a empezar aquí con Génesis 2. Capítulo 2, versículo 1, aquí dice la palabra del Señor, es Génesis, capítulo 2, versículo 4. Versículo 4, dice aquí la palabra del Señor, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, ahí arriba hay un subtítulo que dice, el hombre en el huerto del Edén. Vamos a empezar a hablar de Adán, vamos a empezar como el Señor lo formó, cómo lo hizo y cómo lo hizo, y luego vamos a estar hablando, vamos a seguir ya conforme a la palabra, ¿verdad?
Dice aquí en el 4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Verdad? Vamos a pasar al 7, versículo 7, el mismo capítulo 2 de Génesis, dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así formó papá Dios, Jehová de los ejércitos, formó a Adán del polvo. Lo formó del polvo, le dio vida y lo bendijo. A Adán lo crió joven. Él creó joven. Él no nació niño como nosotros, él nació joven. Él lo hizo joven. A él lo hizo joven. Fue el primer hombre que hizo en la creación. Él lo hizo para vida eterna. Lo hizo para su honra y gloria. Lo hizo para vida eterna. Él no hizo para que muriera Adán, lo hizo para vida eterna. Vamos a ver por qué se perdió esa vida eterna. Bueno, vamos a empezar. En el 8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí a hombre que había formado. En el 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y fueron bueno para comer, también el árbol de la vida, y en medio del huerto, y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí hizo al hombre, en el huerto del Edén, hizo un huerto, había mucha fruta, todo lo abasteció de todo. Allí el hombre no tenía necesidad de nada. Ahí le formó en el huerto, le formó todo. El papá Dios hablaba con papá Dios para nosotros. En aquel tiempo era Jehová Dios. Al Antiguo Testamento Jehová Dios. Papá Dios es para nosotros nomás en este tiempo, amados hermanos. De la cruz para acá, nuestro Señor Jesús le dijo a los apóstoles que iba al cielo y a reconciliarnos, y que tenemos papá Dios en el cielo. En San Juan 27 y dice, ahí dice donde dice que le dice a los apóstoles, tenemos papá Dios en el cielo, porque nos reconcilió, papá nos aceptó, nos perdonó, y luego nos presentó como sus hermanos. Papá Dios nos aceptó, nos adoptó y nos dio la potestad de hechos hijos de Dios. Por eso yo me dirijo con papá Dios. Papá Dios, para nosotros es papá Dios. Antes era Jehová Dios para ellos. Para el Antiguo Testamento, Jehová Dios. Para los hijos de Dios, los que hemos adoptado por la gracia y la verdad, nosotros que Jesucristo como papá Dios, que fuimos reconciliados y adoptados, tenemos la potestad de hechos hijos de Dios, como dice San Juan 1:12. Tenemos la potestad de hechos hijos de Dios. Por eso yo hablo papá Dios. En este tiempo que estamos ahorita de la gracia. Él es papá Dios. De hace 2025 años que anduvo aquí el Señor, aquí Él nos reconcilió con papá Dios. Para nosotros es papá Dios. Para nosotros es el Dios Todopoderoso, papá Dios para nosotros, para su iglesia amada. Aleluya. En esa hora, entonces aquí dice aquí el 8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén y el oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ahí le hizo el huerto a Adán. El Señor hablaba todos los días con él. Hay más adelante hay más citas, pero ahorita vamos a una predicación, después vamos a ir confirmando con los demás. Nada más que los más les voy a hablar lo que es el principio de la creación, porque luego nos vamos a terminar, luego nos vamos a ir a otra predicación, va a ser el terminar este tiempo de Adán y Eva antes del diluvio, por qué lo terminó y todo, ¿verdad? Vamos a explicarlo con la explicación, vamos a irlos enseñándoles, predicándoles la predicación para que vayan entendiendo, ¿verdad? Entonces, conforme a la palabra, aquí vamos del principio de la creación. Papá Dios hizo a Adán, y luego dice aquí que dijo aquí en el 15, dijo, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En el 16, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y el 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comiere ciertamente morirá. Papá Dios le estaba diciendo a Adán. Adán era un joven. Físicamente él no nació niño como nosotros. Nosotros la palabra registra que a Adán y a Eva los hizo Adán del polvo hizo Adán, lo sopló, le dio vida y lo bendijo. Lo hizo joven, él no nació niño, nos hizo joven. A Eva de la costilla de Adán, también lo hizo mismo, de Eva, de la costilla de Adán, ahorita vamos a irnos conforme a la palabra, hizo a Eva, joven igual que a él. Ellos no nacieron niños, nacieron jóvenes. Físicamente nacieron jóvenes, pero espiritualmente no tenían conocimiento de lo que es vivir en la vida. Como por ejemplo cuando nace un niño o niña aquí ahorita en este tiempo, en mamá y papá,
nace un niño y una niña, ellos tienen que irlos dirigiendo cómo ellos empiezan a dar lo que es el alimento, la lechita, luego el alimento sólido, luego los va vistiendo, calzando, diciendo lo que les van enseñando cómo dirigirse, cómo van dirigiendo, van enseñando, papá y mamá van enseñándolos. Así papá Dios estaba enseñando a Adán, que los estaba enseñándoles, porque ellos les faltaba conocimiento, madurez, ¿verdad? Eran jóvenes, físicamente eran jóvenes, pero les faltaba conocer cómo dirigirse, ¿verdad? Entonces él todos los días, él hablaba con él, trataba con él, pero vamos a ver aquí, nos vamos a enfocar en el mensaje, en que primeramente le puso el huerto, ahí tenían todo, no les faltaba absolutamente nada, no les faltaba nada, pero después vino el pecado y perdieron esa gran vida eterna, que el Señor estaba preparándolos, los hizo para vida eterna y los estaba preparando para una vida eterna, ¿verdad? Entonces aquí dice, en el 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Aquí viene lo de Eva. En el 21 dice, y entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Así es nuestro Dios Padre. Para Él no se le dificulta nada. Él lo formó, a nosotros nos forma desde el vientre. A nosotros somos formados del vientre, como dicen en Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5. Ahí dice que nosotros que nos forma desde el vientre. Él desde el vientre nos forma a su imagen y semejanza. Él piensa cómo hacernos y ahí nos forma, nos da vida y nos bendice. Ahí dice que Él antes del vientre nos conoce. ¿Por qué? Porque nos piensa cómo hacernos. Él nos conoce primeramente el pensamiento espiritual. Nos dice cómo Él nos quiere hacer. ¿Y para qué le vamos a servir? Ahí desde ahí piensa. Él nos hace a su imagen y semejanza. Y luego después ya nos ve físicamente. Cuando ya nos forma, nos da vida y nos bendice, ya nos ve físicamente. Eso es lo físico. Primero está lo espiritual y luego está lo físico, lo que se ve. Entonces aquí no somos del vientre. Ellos fueron jóvenes. Nosotros si nacemos de niños del vientre, nacemos niños. Entonces aquí ellos nacieron a los dos. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El papá Dios, Él no se le dificulta absolutamente nada, de nada. Así como abrió a Adán, y de la costilla lo sacó, así mismo durmió y Él ni cuenta se dio. Y formó a Eva. Aquí vemos lo poderoso y grande y poderoso que es nuestro Dios. El Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos, la tierra, y que a nosotros del vientre nos forma, nos da vida y nos bendice. Él es poderoso, papá Dios. Papá Dios es poderoso. Y aquí vamos a ir viendo, conforme vamos viendo las escrituras, vamos mirando, ahí vamos a irlos enseñando lo grande y lo poderoso que es nuestro Dios. Aleluya. Y de la costilla dice aquí en el 23, dijo entonces Adán, esto es... Bueno, aquí el 22 dice, y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, estamos hablando en Génesis, capítulo 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Ya? Entonces allí están, ya tenemos el Señor hizo a Adán y Eva del polvo, Adán lo hizo del polvo, le dio vida y lo bendijo y lo hizo joven. A Eva de la costilla de Adán la formó, le dio vida y la bendijo y la hizo joven, ¿verdad? Esos son los orígenes de la creación del Señor. De ahí venimos para acá todos. Esa es la creación. Entonces aquí en el 3, en el Génesis capítulo 3 viene ahí en el 1, aquí vamos a ver lo que dice, aquí dice, hay un subtítulo ahí que dice desobediencia del hombre. En la desobediencia del Padre, ahí fue donde se perdió esa gran vida eterna, esa vida que le había dado papá Dios a Adán por gracia, porque la gracia es para vida eterna. El vivir por gracia es para vida eterna, amados hermanos. Y el que vive por misericordia, la misericordia tiene límite. La misericordia tiene un límite. El Señor dice 1000 años y 1000 años le dio a Adán y Eva, porque Él era para vida eterna. El gracia es para siempre, era para vida eterna. No iban a morir para vida eterna. Esa es gracia, vivir por gracia, lo hizo por gracia. Pero como le fallaron, por el pecado desobedecieron, perdieron esa vida eterna, esa gracia, y entonces les dio vida por misericordia. Y les dio 1000 años de vida. Entonces vamos a ver por qué perdieron esa vida eterna. Entonces en Génesis 3, versículo 1, dice un subtítulo, desobediencia del hombre. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente, mis amados hermanos, representa a Satanás. Satanás fue el que engañó a Eva en el huerto del Edén. Y le dijo ahí, pero lo astuto que es Satanás, que el Señor lo reprenda, lo astuto, la astucia, lo que hay en Satanás, le dijo la serpiente ahí que le habían dicho que ningún fruto de un árbol podían comer. El Señor le había dicho que todos podían comer, nada más de uno no. Y él ya estaba cambiando, ya estaba diciéndole a Eva que con que Dios ha dicho que ningún árbol pueden comer. Nomás fíjense la astucia del enemigo, que el Señor lo reprenda. Y allí fue donde fue engañada Eva. Dijo, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. El 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, tocaréis para que no muráis. En el 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces la serpiente es Satanás, que el Señor lo reprenda. Le dijo a ella que no moría. Entonces ella se creyó y comió el fruto. Entonces Satanás es mentiroso, es el padre de mentiras, el que siempre ha engañado a la creación. Desde el principio de la creación siempre le ha engañado y sigue engañando. Y así está la humanidad, creyendo. Cuando andamos sin Dios en el mundo, creemos lo que nos ofrece el mundo, lo que nos da el mundo. Y ahí los espíritus inmundos, esto es espiritual, y es los que van convenciéndonos, guiándonos al pecado, andar entre más vamos al pecado. Todo eso, ahí le dijo que no morirá. Entonces, él le dijo, lo que el Señor le dijo, que si papá Dios le dijo que si comían, morirían. Entonces, no murieron físicamente, en ese momento no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque les dio 1000 años. Entonces, la serpiente la engañó y le dijo que no murió. Se comió el fruto y no murieron, siguieron adelante, pero no sabían que habían perdido esa vida eterna y habían muerto espiritual, para que al tiempo que el Señor les dio 1000 años, ahí se iba a terminar su vida, 1000 años, por misericordia. Y no duraron, ni siquiera Adán, que fue la primera creación que hizo, les dio 1000 años por su misericordia, y ni siquiera eso duró, porque Adán duró 930 años. No duró, por la misma maldad del pecado, se va disminuyendo la vida esta que por misericordia del Padre. A Adán y Eva les dio 1000 años, y ahí venimos en generación por generación, se ha ido perdiendo por el pecado. En el tiempo, antes de llegar al diluvio, vivían 700, 800 y 900 pasaditos de años. En ese tiempo. Después del diluvio, pues la misma maldad y todo se fue disminuyendo, y todo fue pagando. Eran 120, 170, 180 después del diluvio. Y ahorita nosotros en la venida del Señor, ya de la venida del Señor para acá, hace 2020 años, 25 años, estamos nada más, ya nomás 70 y 80 años. Ya muy apenas llegan a 100 unos ahí, pero ya de 80 en adelante, dijo el Señor, que ya duras penas nos movemos. Entonces aquí 70 y 80 años es este tiempo de los 1000 que le dio a Adán y Eva hace como 6000 años. Porque fueron 2000 años cuando empezó la creación fueron 2000 años hasta el diluvio, que los destruyó. ¿Por qué los destruyó papá Dios? Porque estaban insoportables, todavía la maldad estaba en todo lo que daba. Tuvo que cortarlos, si no los corta, no estuviéramos nosotros aquí. Pero gracias a que vio justo a Noé, y por Noé, su esposa, sus hijos, y sus nueras, sus tres esposas, los esposas de sus hijos, de ahí que son los únicos justos que el Señor por su misericordia los libró y les dijo qué hay que hacer. De ahí fueron los que empezaron esta creación que estamos nosotros después del diluvio. De ahí veníamos, pero por el pecado se ha ido, de la maldad se ha ido disminuyendo. La maldad, la desobediencia al Padre, perdemos esa vida eterna, mis amados hermanos, amada iglesia del Señor. Si desobedecemos al Padre, se pierde la vida eterna. Adán y Eva desobedecieron al Padre y perdieron la vida eterna y se condenaron a muerte. Y nos condenaron a nosotros también. Nosotros también nos condenaron. Pero gracias a Dios, que el Dios Todopoderoso, Papá Dios, que mandó a su Hijo amado nosotros, Jesucristo, para que vino aquí a recuperar lo que se estaba perdiendo. Vino aquí a hablarnos las buenas nuevas de salvación, que es el arrepentimiento, el perdón de pecados, el primer paso para poder entrar al reino de los cielos. Y luego pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo el que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Gracias a que el Señor Jesús mandó a su Hijo amado, nosotros Jesucristo, aquí a recuperar lo que se estaba perdiendo. Lo que Satanás, que el Señor lo reprenda, a los demonios, están llevando a la creación
día con día a condenación al infierno, porque el infierno es el reino de Satanás. Satanás es el rey de la mentira, el padre de mentira, y es el que está llevándose todos, está la creación del Padre. Él es el enemigo de la creación del Padre, porque ellos ya están condenados. Ellos ya están condenados. Ellos ya no tienen esperanza. Nosotros sí, estamos en vida y tenemos esperanza. Nosotros sí tenemos, mientras estemos en vida, podemos arrepentirnos. Para eso vino el Señor Jesucristo. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Y el único que tenemos, que tiene la autoridad y el poder para perdonar, es nuestro Señor Jesús. Directamente a Él, al Señor Jesús, Él es el único que tiene el poder y la autoridad, porque Él pagó el precio por nosotros. Él vino aquí a nosotros de parte de Papá Dios a traernos las buenas nuevas de salvación. Él es el único, y aquí nos dejó en el arrepentimiento y el perdón de pecados, por medio de una oración de fe. Por ahí hay personas que no han recibido al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Bueno, pues es hora que le está hablando el Señor, porque vienen, ya estamos en el tiempo final estamos en el postero tiempo. Es el tiempo que empezó hace 2025 años. Estamos en el postero tiempo que dice el Antiguo Testamento. En los posteros tiempos. Entonces, el postero tiempo empezó hace 2025 y se está a punto de acabarse. Este es el tiempo de la gracia. El Señor viene a arrebatar su iglesia. La iglesia amada del Señor. No estamos esperando la segunda venida del Señor. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia para irnos a las cenas de las bodas del Cordero. Allá vamos a estar nada más 7 años, 45 días, y luego regresamos aquí para vivir y reinar con el que vive y reina para siempre, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero les voy a ir diciendo por predicaciones. Vamos empezando la predicación. Ya cuando lleguemos al tiempo de la gracia, ahí les voy a decir el arrebatamiento y les voy a decir todo eso, porque el Señor, todo esto es revelación. Él me reveló me reveló los tiempos, cómo está hablando, cómo la preparación. Ahorita me dijo, prepárame, madre iglesia. Yo traigo en el tiempo, cuando ya llegue el tiempo de la gracia, les voy a decir el arrebatamiento, cómo me lo ha enseñado el Señor, cómo está escrito de acuerdo con su palabra, porque el Señor me dijo, esta palabra nomás tú y yo la escuchamos. Esta palabra es verbal, es mi palabra verbal, tú y yo la escuchamos. Pero cuando lances mi palabra, Él nos da la cita para que cuando yo les explico el versículo que el Señor me reveló, por medio de mi Maestro, el Espíritu Santo, que es el que nos revela, Él nos enseña, es el mismo versículo que está ahí, nomás que nos lo explica. Nos lo explica y nos da la cita para que ustedes, cuando estén escuchando esta palabra que yo les estoy explicando, ustedes la están confirmando con la cita. La cita de la Biblia es para confirmar la revelación. El Padre nos lo explica. Muchas veces han dicho por ahí que ya no hay revelación en este tiempo, que ya está toda la palabra, está escrita aquí, ya está revelada aquí, que ya el Señor no revela nada más, porque ya está revelada. Y ya es muy cierto, amada iglesia del Señor. Y aquí está todo en la Biblia, aquí en la Biblia está toda la revelación del Padre. Aquí está todo. Pero la revelación, amados hermanos, no se la pedimos para la Biblia. La revelación la pedimos para nosotros, que el Espíritu Santo nos la revele a nosotros, nos la explique para poder entenderla a nosotros. Les voy a dar para que mejor entiendan. Como acá en la escuela, vamos a la escuela, nos dan un libro, nos enseñan una historia, ahí nos enseña el maestro la historia, nos ponemos a leer la historia y luego el maestro nos explica la historia y la entendemos. El maestro nos la explica. Nosotros aquí la entendemos, la buscamos en el libro, aquí en lo terrenal, y el maestro nos lo explica. Así que voy igualmente aquí está la sabiduría del Padre, aquí está la sabiduría del Padre, aquí todo está escrito. Esto fue escrita por el Espíritu Santo, por sabiduría, por grandes hombres santos en el Señor, fueron inspirados por el Espíritu Santo, como dicen allí en Timoteo, Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto y eternamente preparado para toda buena obra. Aquí está la sabiduría del Padre, pero nosotros pedimos sabiduría para nosotros, amada iglesia. Pida la sabiduría pídala para uno, para poder entenderla. Yo la sabiduría se la pedí al Padre. La revelación que me dio el Padre es la misma que está aquí en la Biblia, pero Él nos la revela y la podemos entender, porque con nuestra mente humana, con nuestra sabiduría humana, está pequeña. El más inteligencia de la tierra tiene la sabiduría así pequeña para la sabiduría del Padre. La sabiduría del Padre no tiene fin. En nosotros sí tiene fin. El más listo, el más inteligente de la tierra tiene la sabiduría así. El más inteligente tiene que pedirle revelación al Padre para poder entenderla, si no, no la va a entender. Porque aquí, inclusive, la queremos leer con sabiduría, la entendemos un poco y lo demás lo torcemos. Y por eso a veces la torcemos por falta de conocimiento. Ahí en Santiago 1.5 dice la palabra del Señor, si eres falto de sabiduría, pídesela a Dios y Él te la dará en abundancia y sin excusa alguna.
Hay que pedirle sabiduría al Padre para que te dé, si te apartas, si lees y oras y te apartas del pecado, vas a recibir el mensaje físico que aquí dice, el físico, el que se ve. Pero quieres recibir lo oculto, el espiritual, ayuna al Señor. Es ayuno, leer la palabra todos los días, orar y apartarse del pecado. Y entonces vas a tener la revelación por el Maestro Espíritu Santo, vas a tener la revelación de lo oculto, de lo espiritual. Y eso es en ayuno y oración. Amados hermanos, espero que esta palabra les haya servido, les sea de edificación para sus vidas, para su casa. Vamos a toda aquella persona que no ha recibido al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, vamos a hacer una oración de fe para que reciban al Señor en su corazón como Señor y Salvador. Esta revelación también me la dio el Señor, también fue revelación, me dijo una mañana, me dijo, escribe. Y yo agarré el cuaderno y dije, sí, Señor, permítame. Agarré el cuaderno y agarré la pluma. Y me dijo, ahí me empezó a escribir esta revelación. Ya me la sé de memoria, porque también cometí el error que me la reveló. La escribí y luego no me la aprendí de memoria. Sacaba el papelito para hacer oración de fe. Y luego se me perdió el papel y tuve que pedirle que me la volviera a revelar. Pero ya ahora sí me la sé de memoria. Nada más que les voy a dar esta palabra que voy a dar. Viene para que la confirmen en Romanos 10, 9 y 10. Vamos a hacer una oración de fe para todos aquellos que vamos a Romanos 10, 9 y 10. Romanos vamos a Romanos 10. Romanos 10, 9 y 10. Vamos a hacer esta aquí dice Romanos 10, dice, y que si, dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén, gloria a Dios. El otro día, el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así, con el corazón para justicia, o sea, es para tú tienes fe en el Señor y crees en Él, estás creyendo con el corazón. Y con la boca vas a confesar que le vas a pedirle perdón al Padre, vas a confesar que crees en Él, que crees que Él pagó en la cruz del Calvario tus pecados y que Él es el que tiene la autoridad y el poder para quitar el pecado del mundo. Si tú crees y lo declaras con tu boca, amado amigo que está escuchando esta palabra, todos los que han recibido al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, es el tiempo que le está hablando el Señor, para que vamos a hacer una oración para que lo reciban en su corazón. Es el primer paso para entrar al camino del reino de los cielos. Van a levantar mi mano derecha conmigo, levanten su mano derecha y van a declararla, ustedes con su boca van a repetir con la que yo les vaya a decir esta oración de fe, que fue revelada por mi Maestro el Espíritu Santo, que también me la dio. El levantar la mano su derecha es un pacto, dice el Señor que Él es un Dios de pactos. Así como hubo un pacto en el Antiguo Testamento, el pacto antiguo, ahora estamos en el Nuevo Testamento, en el pacto nuevo. Un nuevo pacto en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento del Señor Jesús está hablando de la amada iglesia. Lo que a nosotros en el tiempo de la gracia nos está hablando por medio del Nuevo Testamento. Ya después se los voy a explicar. Ya después se los voy a ir explicando, van a ir entendiendo con las explicaciones que voy a llevar, van a ir entendiendo lo que les voy a ir explicando, se lo van a ir entendiendo. Levanten mi mano conmigo, todo aquel que quiera recibir al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, levante su mano. Es el primer paso para entrar al reino de los cielos. Es el primer paso, si el Señor está a las puertas, viene, esa es su iglesia. Su iglesia del Señor es todo aquel que recibió al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Esa es su iglesia, ese es su pueblo que va a gobernar. Es que este es el primer paso, donde vamos a hacer un pacto, donde vamos a entregarle nuestra vida al Señor Jesús para que Él reine en nosotros en vida por misericordia, y vamos a recibir una vida eterna, la vida por gracia, porque el Señor viene a arrebatar a su iglesia, a su pueblo. Entonces aquí ya cuando usted hace la oración de fe, ya va a dejar de vivir por misericordia y va a vivir por gracia. La gracia es para vida eterna. Esa vida que se perdió con Adán y Eva, el Señor, con el Señor Jesús, la vamos a recuperar. A eso Papá Dios por eso mandó a su Hijo amado. Repiten, levanten su mano derecha y repitan conmigo: Señor Jesús, creo que usted es el Hijo de Dios. Creo que usted pagó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Y reconozco que soy pecador. Y reconozco que le he fallado a Dios. Pero en este momento, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y le pido perdón.
Y le pido, Señor Jesús, que me apunte en el libro de la vida. Porque en este momento, Señor Jesús, lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Para todos aquellos que recibieron al Señor Jesús, dejaron de ser creación y ahora pasan a ser hijos de Dios por la gracia de nuestro Jesucristo. Ahí en San Juan 1.12 dice que todo lo que en el Evangelio de San Juan 1.12 dice la palabra del Señor que todo lo que lo recibieron, ahí hay dos mensajes, como les digo, siempre vienen dos mensajes, el físico y el espiritual. Allí en el San Juan 1.12 dice, mas todo lo que lo recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que lo recibieron, cuando él aquí anduvo 33 años antes de la cruz, a los 30 años empezó a predicar las buenas nuevas de salvación. Todo lo que lo recibieron en carne y sangre, él aquí anduvo en carne y sangre predicando, eso es lo que dice, a todo lo que lo recibieron, dijo, más los que creen en su nombre. ¿Quién son los que creen en su nombre? Nosotros no lo conocimos, no lo recibimos en carne y sangre, pero creemos en su palabra, creemos en su nombre, creemos en nuestro Jesús y lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Nosotros recibimos su Espíritu Santo, lo recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos, antes de cuando él anduvo aquí predicando antes de la cruz, todos lo recibieron físicamente. Pero ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo? Después de la cruz. Cuando fue en el día de Pentecostés, que fue derramado el Espíritu Santo, primeramente sobre los apóstoles y después para todos los que todos los que recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, fue recibido el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amados hermanos, eso que todos mis amados hermanos, que antes eran amigos, toda aquella persona que no recibió al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, es amigo. Y todo el que ya recibió al Señor Jesús en su corazón, ya somos hermanos en Cristo. Ya somos hermanos, ya estamos reconciliados, papá Dios, nos somos adoptados, papá Dios el Señor Jesús nos presenta con Él nos perdona y luego después nos presenta como hermanos, papá Dios nos acepta y nos adopta y nos da la potestad de ser hijos de Dios. Allí en Gálatas 4, 6 y 7, ahí dice donde somos adoptados, 5, 6 y 7, donde somos adoptados y donde recibimos el Espíritu Santo y tenemos la heredad, la vida eterna. Entonces, espero que les sirva, amados hermanos, amada iglesia, Señor, que reciba esta palabra. Vamos a seguir la primera que vamos a empezar para empezar a dar el ordenamiento de los tiempos. Empezar los tiempos y nos vamos a ir para que vayan entendiendo la preparación, porque el Señor está a las puertas para que su iglesia, amada iglesia, se perciba y no se pierda, no se quede. Porque el que se va a quedar, se va a perder. El que se quede del arrebatamiento, ya no hay salvación. Ya se verá condenación eterna con Satanás, que el Señor lo reprenda. Aquí va a estar 7 años Satanás reinando. 7 años después del arrebatamiento empieza Satanás. Entonces, así es que Dios me lo bendiga y Dios los guarde. A todos los que escucharon esta palabra, Dios me lo bendiga y los guarde.